A ver, imaginen esto. El hombre más poderoso del mundo que escribe en su diario privado. Hoy vamos a desglosar las meditaciones de Marco Aurelio. Unas notas que, la verdad, nunca debieron ser publicadas, pero que terminaron convirtiéndose en una especie de manual de supervivencia para el alma. Empecemos con este acertijo. Tenemos a un hombre en la cúspide del poder, o sea, lo tenía todo. Y en sus momentos a solas, ¿de qué escribía? No de conquistas ni de gloria, sino de algo mucho más íntimo, el autocontrol. Y bueno, ese hombre era Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó Roma del 161 al 180 después de Cristo. Su legado no fueron tanto los monumentos, sino estas notas personales que hoy conocemos como meditaciones. Muy bien. Para entender el poder de este libro, vamos a seguir su viaje. Primero, veremos qué es realmente este diario. Después, las crisis que lo forjaron. Luego, la filosofía que usó como un escudo. La increíble historia de cómo sobrevivió el libro. Y por último, por qué sus palabras siguen resonando tanto hoy en día. Ok, vamos con lo primero, y esto es importantísimo. Marco Aurelio nunca, pero nunca pensó que alguien más leería estas notas. No era un diario de eventos, tipo, hoy hice esto y aquello. Para nada. Era más bien una colección de recordatorios para sí mismo, de cómo vivir una vida virtuosa en medio de un caos tremendo. Era, en esencia, su botiquín filosófico personal. Entonces, aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué el tipo más poderoso del mundo necesitaba este manual de supervivencia mental? Pues porque su reinado fue una cosa tras otra, un desafío constante. Miren esto, apenas llega al poder en el 161, ¡pum!, estalla una guerra. Luego, en el 166, una plaga devastadora que se lleva a miles. Para el 169, ya estaba metido en unas guerras terribles en el Danubio, y por si fuera poco, en el 175, su general de más confianza lo traiciona. Y todo esto mientras sufría tragedias personales una y otra vez. Y es que el duelo personal, no solo las obligaciones del imperio, fue lo que moldeó sus reflexiones sobre la vida y la muerte. No escribía desde una torre de marfil, para nada, escribía desde la primera línea del sufrimiento humano. Bueno, ¿y cómo le hace un emperador para aguantar tanta presión? Pues no con más ejércitos, sino con una idea. Este fue el antídoto que él mismo desarrolló. Su filosofía se basaba en algo muy simple. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero siempre puedes controlar cómo respondes por dentro. A esto lo llamó él hegemonicón, o principio rector. Piensen en ello como una fortaleza interior en la mente que, si se cuida, ninguna crisis puede conquistar. Su visión del mundo, el estoicismo, era súper diferente de la fe cristiana que estaba creciendo en esa época. El estoicismo ofrecía una resignación racional, o sea, aceptar el caos con calma, no la promesa de una recompensa en el cielo. Como escribió un historiador, Marco Aurelio tenía fe y caridad, pero lo que le faltaba era la esperanza. Y aquí la historia se pone increíble. Después de la muerte de Marco, sus notas personales básicamente se esfumaron de la historia. No se mencionan por 500 años. O sea, el camino que recorrieron para llegar hasta nosotros es realmente extraordinario. Y lo más irónico es que cuando el nombre de Marco Aurelio se vuelve a ser famoso, allá por el siglo XVI, no fue por sus palabras de verdad. No, fue por uno de los engaños literarios más grandes de la historia. Resulta que un fraile español se inventó una versión completamente falsa, una novela, que cautivó a toda Europa y se convirtió en un bestseller por décadas, antes de que apareciera el texto real. La gente leía a un Marco Aurelio de ficción mucho antes de conocer al verdadero filósofo. Entonces, después de este viaje tan raro, ¿por qué este texto tan personal, tan antiguo, escrito para una sola persona, nos sigue tocando fibras hoy en día? Perdura, porque no es filosofía abstracta y lejana, es el relato práctico y honesto de un ser humano que usa la razón para navegar el estrés, el duelo y una responsabilidad gigante. Es el testimonio de alguien que simplemente intenta ser bueno en un mundo muy difícil. Y con esta frase nos recuerda que la vida no se trata de evitar los golpes, sino de mantenerse en pie cuando llegan, que se necesita la fuerza de un luchador,
no la gracia de un bailarín, para enfrentar los desafíos con valentía. Y eso nos deja con una última reflexión. Marco Aurelio forjó sus principios en el fuego de su tiempo, para enfrentar sus propios desafíos. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿para qué desafíos tenemos que forjar los nuestros? Hola, hoy vamos a meternos con una filosofía milenaria que, la verdad, vive una doble vida bastante extraña. Por un lado, es una guía para la virtud, para la serenidad. Y por otro, se ha convertido en el arma secreta de Silicon Valley para, dominar el mundo. Bienvenidos a esta paradoja del estoico moderno. A ver, el estoicismo clásico, el de figuras como el emperador Marco Aurelio, nos dejó frases como esta. Pero ojo, no era solo un consejo, era un pilar de su visión del mundo, una filosofía completísima para vivir en armonía con un universo que ellos veían como ordenado y racional. Y bueno, aquí es donde empieza el misterio. ¿Cómo es posible que esta filosofía de vida tan profunda terminara siendo el life hack de moda? Un manual de productividad para, como se dice ahora, destrozar tus metas. Esa es justamente la paradoja que vamos a intentar desarmar hoy. Ok, para entender esta transformación, lo primero es escuchar a los críticos. ¿Cuál es el principal argumento contra esta nueva ola estoica? El punto central de la crítica académica, como la del filósofo José Barrientos Rastrojo, es que el estoicismo moderno, o neoestoicismo, básicamente le arranca las raíces a la filosofía. Se argumenta que se ha convertido en una especie de terapia individualista que ignora por completo su base cósmica. Y fíjense que esto es fascinante. Los antiguos estoicos comparaban su filosofía con un campo fértil. La lógica era la valla que lo protegía, la física era la tierra, y los árboles, y la ética era el fruto. O sea, no podías tener el fruto sin la tierra y sin la valla. El estoicismo moderno, en cambio, parece que solo toma el fruto y lo vende por separado. ¿Y qué es lo que se pierde en esta versión simplificada? Pues un concepto clave, el logos. Para los estoicos clásicos, el logos no era solo lógica, era la razón divina que organiza y está en todo el universo, una fuerza activa, casi como una deidad. Y aquí está la diferencia, clarísima. El objetivo clásico era superar el yo, el ego individual, para alinearse con esa razón universal, con el logos. En cambio, el objetivo moderno parece ser tomar pedacitos del sistema para fortalecer y optimizar el yo individual. Es un giro de 180 grados, de un enfoque en el cosmos a un enfoque en el yo. Entonces, resumiendo para quienes lo critican, este neoestoicismo no es realmente filosofía, sino un truco de productividad con un buen disfraz. Se le acusa de fomentar el individualismo y de ser en el fondo una simple terapia de autoayuda, muy parecida a la terapia cognitivo-conductual. Pero, a ver, aquí es donde la historia se pone interesante y un poco más compleja. ¿Qué pasa si esta simplificación, este uso del estoicismo como una herramienta, no es una traición total? ¿Qué tal si los gurús de hoy, casi sin querer, están siguiendo una tradición muy pero que muy antigua? Porque aquí viene lo bueno. Resulta que los primeros en adaptar y simplificar el estoicismo para un uso práctico no fueron los emprendedores de Silicon Valley, fueron los propios romanos, gente como Séneca o Marco Aurelio, sí, los mismos que citan los estoicos modernos. Es que, mientras el estoicismo griego original era un sistema intelectualmente súper denso, cuando llegó a Roma se transformó. Los romanos, que eran gente muy práctica, lo convirtieron en una especie de versión desnatada, centrada casi por completo en la ética, cómo ser un buen líder, cómo enfrentar la mala suerte, cómo gobernar. Adaptaron la filosofía a lo que necesitaban. Entonces, si los romanos ya simplificaron el estoicismo, ¿qué nos dice eso de la versión de hoy? Vamos a ver cómo se conecta esta larga historia de adaptaciones. Esta línea de tiempo lo resume de maravilla. Se ve una evolución clarísima,
De un sistema filosófico completo en Grecia, pasamos a una guía ética y práctica en Roma, y finalmente a una herramienta de optimización personal en nuestra era. No es una corrupción que pasó de la noche a la mañana, es el último paso en una larga cadena de reinterpretaciones. Y el punto crucial que revela esta historia es este. Cada época toma el estoicismo y lo moldea según sus propias obsesiones, sus valores. No es tanto que lo interpreten mal, sino que lo reinterpretan para que les sea funcional, para que les sirva. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es realmente el estoicismo hoy? La conclusión parece ser que el neoestoicismo no es necesariamente erróneo, sino que es una versión radicalmente diferente. Es una adaptación legítima a nuestro tiempo, sí, pero en el proceso ha perdido la dimensión que le daba su sentido original, su alma cósmica, su alma metafísica. Y para que se entienda bien qué es lo que se perdió, solo hay que ver los conceptos que ya ni se nombran: la pronoia o la providencia cósmica, la eimarmene o el destino racional, el tonos, esa tensión vital del universo, y la ekpirosis, la idea de que el cosmos se destruye y renace en ciclos. Se ha perdido toda la cosmología que le daba sentido a la ética. Y así, cerramos con una pregunta que va mucho más allá del estoicismo. Cuando se transforma una filosofía profunda en una herramienta de autoayuda, sin duda se gana algo útil, algo accesible. Pero, ¿qué es exactamente lo que se pierde en el camino? La respuesta a esa pregunta no solo define al estoicismo moderno, de alguna manera también define nuestra época.